Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Jorge. Hola, Jorge. Hola, Juan Diego. ¿Qué tal? Hola a todos. Estoy muy emocionado. Me llena de intriga lo que va a salir de este episodio porque pues es una curiosa caricatura la que nos reúne ahora. La verdad estaba un poco escéptico de la capacidad del tema de dar mucho rendimiento filosófico, pero una vez que entramos y que empezamos a escarbar salen muchas ideas y muchas cosas. Hoy vamos a hablar de Bob Esponja. Espero que estén un poco abiertos nuestra audiencia a escuchar estas reflexiones que van a ser, espero, muy interesantes para todos. Pues hay mucho que decir, mucho que incidir, pero me gustaría preguntarte, ya que me dejaste con la curiosidad ahorita que estamos platicando sobre este tema, que bueno, cabe aclarar, ¿no? Que se trata de una caricatura, de una fábula bastante moderna, que sigue impactando día con día a través de memes, por ejemplo. Ha sido un ontanar de memes esta caricatura, esta serie. Y eso significa, hasta cierto punto, que sigue conectando muy bien con nuestra cultura y con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de divertirnos. Y quizá la comedia y la risa son en ese sentido mucho más reveladoras que otras cosas. Exacto. Y pues por ahí quisiera empezar que nos compartieras estas ideas sobre la risa y sobre el papel que juega, por ejemplo, en la vida humana. Y en ese sentido, para entender también la importancia de este tipo de cosas, ¿no? De que lo que nos divierte de alguna manera es también una revelación de lo que somos en profundidad hasta cierto punto. Entonces, esa conexión con lo que nos divierte hasta cierto punto también refleja la importancia de esta caricatura para entender el contexto cultural en el que estamos inmersos hoy por hoy. Sí, exactamente. Considero que el sentido del humor, el humor en general, pues es algo de lo que no podemos desmarcarnos a riesgo de dejar de conocernos o iniciar un desconocimiento. Entonces, en ese sentido, claro que vale la pena tener en cuenta, pues digamos en este caso, estos productos culturales que están ahí, que tienen una potencia filosófica, que tienen una posibilidad de conectarnos con lo que somos, porque pudiéramos decir también que somos aquello de lo que nos reímos. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente no podríamos tomar una distancia sobre estas cosas, ¿no? Interesantemente, por ejemplo, humor viene de humus, ¿no? De la palabra latina humus, y de la cual a su vez viene la palabra humano, de tal manera que humanidad, de tal manera que en sentido estricto, pues somos aquello que sentimos, aquello que nos genera un humor, ¿no? Hoy por hoy me parece que el humor lo entendemos como aquello que nos causa gracia, fundamentalmente, pero es verdad que humor refiere, pues, a los afectos en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, lo que trato de decir es que en la medida en que estemos conectados con estos estados de ánimo, pues estaremos en posibilidad de conocernos a nosotros mismos como individuo, como sociedad y como civilización incluso, ¿no? Porque ya lo decías hace ratito, que Bob Esponja haya tenido este boom y que tenga tanta presencia en redes, que tenga esa posibilidad textual, ¿no? E intertextual, hablo de los memes, es increíble, ¿no? Entonces, ya por ahí pudiéramos empezar a hablar quizá de los personajes que están considerados en esta serie, en esta caricatura, porque por otra parte creo que valdría la pena decirlo, que las caricaturas son, digamos, una exageración, es la identificación de elementos físicos o morales que después se exageran con la intención de dar risa, ¿no? Y ya sabemos, y ya lo he dicho, cuál es el sentido de la risa. Tomar conciencia de algunos aspectos que habrán de ser castigados, por ahí dice Horacio, el poeta latino, que habrán de ser castigados, y tomar conciencia por ello, y entonces proyectarse en un sentido más deseable. Sí, claro, no, hasta cierto punto también el humor y la risa han sido consideradas en muchos contextos culturales como una cuestión vulgar, ¿no? Es decir, como algo que no compete a las altas esferas de la cultura, por ejemplo. Y esto es interesante porque hasta cierto punto implica que es lo que más conecta a la mayoría de los que pues
digamos, de los que no estamos conectados o vinculados con las más altas manifestaciones de la cultura. Es decir, a todos. Básicamente, el humor sí nos conecta a todos. Es mucho más democrático, por decirlo así, que las altas esferas de la cultura. Es mucho más difícil disfrutar de, no sé, de una ópera alemana del siglo XVIII que disfrutar de Bob Esponja, claramente. Aunque esté en cualquier idioma, disfrutar de Bob Esponja en ese sentido revela más, insisto, de lo que somos y de en qué contexto cultural estamos. Por eso ya es de ahí una pista poderosa, ¿no? De cómo entender a Occidente, a la cultura, a lo que somos, a cómo pensamos. Pues habría que ver qué cosas nos dan risa, qué cosas nos divierten. Y en ese sentido, Bob Esponja es una de las grandes representaciones de nuestro humor, del humor contemporáneo. Sí, y pues así tal cual, ¿no? Uh-huh. Creo que no conviene ningún matiz ahí. Claro. Hay que decirlo con claridad. Vivimos en una época en la que pues las diferentes manifestaciones culturales viajan por redes sociales, por televisión y demás. Y creo que es especialmente curioso que una caricatura, que una serie de estas características siga tan vigente, siga tan presente en el imaginario, ¿no? Colectivo. Y a propósito de lo que nos causa gracia, ¿no? De esto de la risa, por ahí hay un autor que menciona que para que algo nos cause gracia y que nos genere, pues esto, risa, tiene que haber dos aspectos, dice él. El primero tiene que ver con una vida, la vida humana en general, que es flexible y que hasta cierto punto se adapta, dice él. Pero por otra parte también tiene que ver con una vida mecánica, una vida que de pronto no es, que no se atiene sino a lo literal de los acontecimientos. Y que en alguna medida, pues, lo que causa risa es cuando alguien, por ejemplo, no puede desmarcarse de la literalidad, no puede desmarcarse de lo real concretísimo, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, pues, qué bobo, ¿no? Uh-huh. O qué poca energía para con las cosas. Entonces, cuando una vida humana se muestra flexible y adaptable, es ahí cuando tomamos conciencia a partir de la risa que podemos ser de otra categoría, de otro nivel, ¿no? Entonces, ese es el sentido práctico de la risa. Darnos cuenta que perfectamente podríamos no ser solo naturaleza, solo materialidad, y tomar conciencia de otra categoría superior, ¿no? De una dimensión. De una dimensión, exacto. Ajá, de una lectura, por ejemplo, metafórica de la realidad. Exacto, correcto. ¿No? Y esa es una de las cosas interesantes que logra el humor a cierto punto, ¿no? Es decir, juega con nuestras expectativas, nos plantea una situación y luego a través de la ironía, a través de muchísimos recursos, logra sorprendernos. Uh-huh. Y esa sorpresa es quizá una de las cosas que detona, ¿no? el carácter cómico de las situaciones, ¿no? Y creo que en ese sentido, la comedia de Bob Esponja me parece que se logra, creo, a través de la interacción de los personajes. Porque propiamente dicho, Bob Esponja es un personaje curioso, pero por sí mismo me parece un personaje muy luminoso, es decir, tiene muy buenas intenciones, sí. A pesar de que se divierte de manera muy simple y con cosas muy interesantes como cazar medusas, hacer pompas de jabón, sí. Curioso que las haga en el fondo del mar, pero las hace. Incluso goza su trabajo monótono y repetitivo, es capaz de gozar el hecho de convivir con su mascota. Sin embargo, ese personaje por sí mismo sería poco gracioso, creo, si no tuviera a los otros personajes que lo rodean y que le dan un contrapunto bastante interesante a las características de este personaje de Bob Esponja, que en principio yo quisiera, que creo que esto es algo en lo que podemos estar de acuerdo prácticamente todos, que Bob Esponja es un personaje feliz. Esto creo es mucho más importante o interesante o profundo de lo que podríamos pensar. Es decir, si vemos la serie o la caricatura, podríamos pensar, pues claro, pues es tonto y se divierte con cosas y vive una vida feliz en ese sentido, pero no solo, sino porque es feliz en un sentido mucho más profundo. Y creo que, por ejemplo, las maneras en las que Aristóteles entiende la felicidad ayudan a entender de qué manera Bob Esponja es feliz.
Y radicalmente feliz. Y virtuoso, ¿no? O sea, claro, justamente en la medida en que es feliz, se le pudiera atribuir virtud. Exacto. A ese personaje. Aristóteles define la felicidad como una vida virtuosa, como una vida buena. Pero esto es también interesante porque actualmente tenemos una interpretación bastante moralista de la virtud. Y ese no es el caso o no es el punto exacto al que quiere llegar Aristóteles. Aristóteles piensa que la virtud es la excelencia en la función propia de algo. Por ejemplo, si un cuchillo es muy bueno cortando, es un cuchillo virtuoso en el sentido en que cumple su función de una manera paradigmática, de una manera muy buena. No sé, un aire acondicionado será más virtuoso o menos virtuoso dependiendo de la capacidad que tenga, por ejemplo, para cumplir su función. Pero lo importante es la función como tal y la capacidad que tiene algo para lograr esa función. Y ahí viene el grave problema que se plantea en la investigación de la ética nicómaco, ¿no? Aristóteles se pregunta, ¿cuál es la función del ser humano? Esta es una pregunta muy potente, ¿no? Muy, muy profunda. Y hay dos opciones, según Aristóteles, que son las básicas, ¿no? Que es, por un lado, es la prudencia, que es el ejercicio práctico de la razón o del alma humana, de la vida. Y por otro lado está el ejercicio teórico de la razón, es decir, el ejercicio de una vida científica, una vida dedicada a entender y a comprender las cosas y las causas y los primeros principios y todo esto. Entonces, estas dos formas de Aristóteles de entender cuál sería la función propia del ser humano hacen, según para Aristóteles, definición de la felicidad. Es decir, si tú eres prudente y lo eres a lo largo de toda tu vida, además, eso es muy importante según Aristóteles, esa prudencia, esa capacidad para distinguir entre lo que debe hacerse en cada caso y para lograr los mejores resultados en cada caso, sería el ejercicio de la función propia de la vida humana. Y eso es aparentemente lo que creo que logra manifestar Bob Esponja. Sí. Es decir, me parece que Bob Esponja a cada rato nos muestra que no le interesa, por ejemplo, profundizar demasiado en cuestiones teóricas, sino que él tiene convicciones muy claras sobre la amistad, por ejemplo, tiene convicciones muy claras sobre el deber, tiene convicciones muy claras sobre la lealtad, y esas convicciones, esos principios morales, guían sus acciones de una manera férrea. Es decir, el personaje, aunque muestran en muchos casos el conflicto que experimenta él para poder llevar a cabo ese modo de vida que él lleva, a cada rato logra mostrarnos que es capaz de sobreponerse a prácticamente todo para ser fiel a sus propios principios. Uno de los grandes ejemplos que me gusta es un capítulo que se llama Muriendo por Pasteles, donde Calamardo compra un pie y que resulta ser una bomba, realmente este pie. Y pues se lo lleva a Don Cangrejo y ellos piensan, Don Cangrejo y Calamardo, que Bob Esponja se comió el pie sin darse cuenta de que en realidad era una bomba, ¿no? Entonces, todo el episodio nos muestran cómo Calamardo está tratando de compensar a Bob Esponja porque lo metió prácticamente a perder la vida por haberse comido ese pie. Entonces, durante ese episodio nos muestran lo leal que Bob Esponja se siente a la amistad que él cree que tiene con Calamardo, hasta el punto en el que le llega a decir que si él muriese por la distracción o por el descuido de un amigo, dice, leo literal, si yo muriera por una explosión debido al descuido de un amigo, bueno, eso estaría bien, dice Bob Esponja. Es decir, nos muestra que incluso su sentido de lealtad y su valor, o el valor que le da él a la amistad, está por encima de su propia vida. Es decir, eso me parece que es una definición clara de lo que significa un apego irrestricto a los principios morales y a la capacidad de valorar cosas por sí mismas, ¿no? Que este es un detalle también muy importante. Es decir, para Aristóteles la felicidad es algo que se consigue o que se busca por sí misma y no como un medio para lograr algo diferente. En ese sentido, Bob Esponja lo que está logrando es un compromiso con la amistad y con la lealtad a su amigo, más allá de su propia vida. Es decir, es capaz de llegar a un extremo radical
con tal de apegarse y vivir de acuerdo con sus propios principios y con sus propios valores. Claramente no termina ahí, no termina con eso el episodio, no termina con la muerte de Bob Esponja, pero sí nos muestra el compromiso que tiene Bob Esponja con la lealtad y con la amistad, incluso, insisto, mucho más allá de toda racionalidad posible. Exacto. Justo iba a comentar eso que, bueno, vemos tal cual lo retratas, pues una actitud más cargada hacia lo práctico, ¿no? Incluso a lo irreflexivo. Simplemente es la puesta en marcha o la ejecución de ciertos principios, de ciertas pautas de comportamiento, pero no hay como tal una reflexión sobre qué tan conveniente o no es morirse por un amigo, ¿no? Exacto. Sí, entonces, sí parece que, pues, que de pronto aquí pudiera estar ese elemento crítico hacia el personaje de Bob Esponja y decir que, pues, propiamente no hay una actitud racional y, por tanto, no del todo virtuosa, porque eso lo pudiéramos identificar en otro personaje por ahí que se llama Arenita. Claro, sí, sí. Ahí habría un elemento, creo, superior, más racional, más completo, digamos, que abraza de mejor manera pues a lo humano, o que lo representa, y no tanto en Bob Esponja, porque él, digamos, en la medida en que es pues feliz de una forma casi automática, y no hay cosa mayor que lo haga temblar, que socave esa felicidad, pues más que nada vendría a ser en lo mecánico, no tanto en lo racional, en lo reflexivo. Yo estoy de acuerdo en ese sentido de que no es compatible con la razón, ¿no? Es decir, sí, exacto. Pero yo no diría que es irracional, yo diría que es metarracional, o que está más allá de la razón. Es decir, creo que está basado en una racionalidad. Es decir, Bob Esponja es racional en el sentido de que ha establecido valores que considera como absolutos, que considera por sí mismos como la amistad, ¿no? Y son valores en el sentido de que lo hacen feliz, lo hacen vivir una vida plena. Lo vemos en el episodio estando con Calamardo, pero satisfecho, pletórico, ¿no? Él con esta experiencia que está viviendo. Entonces, realmente es feliz con el apego a estos principios que él libremente ha elegido. Y de una forma, insisto, no arbitraria, sino que es racional hasta cierto punto comprometerse con determinados principios. Lo que ya va más allá de la razón es cuando él se apega a estos principios incluso por encima de valores absolutos como su propia vida, ¿no? Es decir, él a través del ejercicio práctico de su felicidad y de la vivencia práctica y radical de su felicidad es lograr de superar los límites de la razón. Es decir, en ese sentido creo que lo que logra Bob Esponja es ir mucho más allá de la razón y no tanto renunciar a ella, sino más bien superarla por completo y volverla incluso irrelevante. Porque el ejercicio y la práctica de la virtud en este sentido es mucho más importante y decisivo para la felicidad que vive Bob Esponja que la reflexión, en este caso, que el ejercicio teórico de la razón. Correcto. De hecho, en algún episodio por ahí dice que las cangreburgers son un bien absoluto. Así le llaman. Okay. El Golden Mean, ¿no? Del que habla por ahí un autor. Dice, a propósito, por ejemplo, de la felicidad, porque parecería que existe esta identificación entre felicidad y hamburguesas, ¿no? Es interesante la comparación. Sobre la felicidad, dice Aristóteles que es lo mejor, lo más noble, lo más agradable en el mundo. Y Aristóteles, Bob Esponja. Y Bob Esponja diría, pues bueno, excelente, solamente que yo se los pongo en un pan de hamburguesa. ¿No? O sea, Aristóteles dice, la felicidad es lo más noble que puedes encontrar. Sí. Lo entiendo perfecto, dice Bob Esponja, pero además te lo pongo entre dos panes de hamburguesa. Es decir, sin tener que buscar algo como un sentido súper sofisticado de esta libertad, de esta felicidad, sino que es capaz de colocarla en aspectos tremendamente simples, ¿no? En los aspectos más cotidianos de su vida. Y esto es lo increíble, por decirlo así, de Bob Esponja, ¿no? Que viviendo una vida tan simple, podríamos decir, como la de un cocinero de hamburguesas, él logra llevar al extremo el ejercicio de su vida práctica, el ejercicio de la virtud y la capacidad para disfrutar de esos elementos que constituyen su vida
y por lo tanto ahí la virtud, la felicidad y la inteligencia práctica son capaces de ir mucho más allá de cualquier tipo de inteligencia racional y logran mucho mayores rendimientos de felicidad en Bob Esponja que los que podría quizá digamos que los que podría lograr un ejercicio de la razón que valore de manera matizada estas cosas. Es decir, Bob Esponja logra controlar a la razón a través de el ejercicio de su libertad completamente práctica en su vida cotidiana, por decirlo así. Pues está más allá de todos, ¿no? Sí, no, Bob Esponja en ese sentido me parece un virtuoso en toda regla, en el sentido aristotélico, con algunas salvedades que nos muestran que le cuesta mucho trabajo vivir ese compromiso que él tiene, pero que aún así logra sobreponerse en cada caso a través de la disciplina, a través pues sí, a través del compromiso con los principios que él libremente ha elegido, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar que la vida de Bob Esponja es tremendamente luminosa y por eso pienso que no sería tan cómica si no estuviera acompañada, por ejemplo, de otro gran personaje que me parece a mí, que por cierto es el segundo personaje que más aparece en la caricatura. Yo pensaba que el segundo iba a ser Patricio, ¿no? Porque pues es el mejor amigo de Bob Esponja y demás. Pero no, es Calamardo, el que más apariciones tiene en la serie después de Bob Esponja. Y eso a mí me parece que es muy atinado por parte del creador de la serie, porque pues se trata de un personaje que hace un contrapunto muy fuerte con este personaje tan luminoso que acabamos de señalar, que es Bob Esponja. Y por la parte de Calamardo, lo que tenemos es a un pesimista, frustrado, a una persona que vive en una contradicción y en una tensión profunda con su vida. Una mediocridad, se puede decir. También, ¿no? Exacto. Moral y en cuanto a talento y demás. Vive anhelando una vida que no tiene y despreciando a aquellos que viven la misma vida que él tiene. Entonces, en ese sentido, le pasa como decían acá, el síndrome de Doña Florinda, ¿no? A Calamardo, porque vive la misma vida que Bob Esponja y aún así desprecia con bastante decisión la vida que lleva Bob Esponja, tan simple, tan banal, que, insisto, él también tiene y que aún así, pues, desprecia bastante. Es como si tuviera un poco envidia, ¿no? De esa facilidad que tiene sí. por vivir la vida y eso le genera celos o algo parecido. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que Calamardo es una figura trágica. Y eso es parte del interés tragicómico de la comedia, ¿no? Porque Calamardo, pues, simboliza profundas tensiones, en mi opinión, de la vida moderna porque, insisto, tiene una encarnación y un desprecio... es una encarnación del pesimismo dentro de la serie y además marca un desprecio por la felicidad superficial que tendrían los personajes como Patricio y como Bob Esponja. Sin embargo, su vida parece estar marcada por una tensión entre la búsqueda de una autenticidad superior o por bienes superiores que, por ejemplo, él busca a través del arte, porque él quiere ser pintor, quiere ser artista, quiere ser músico, sin embargo carece de talento y aún así desprecia a los personajes de Bob Esponja y Patricio, que viven una vida, en su opinión, despreciable, superficial, banal, y en ese sentido, pues vive en esa incapacidad de disfrutar su vida, en esa incapacidad. Es un pesimismo radical, por decirlo así, el que vive Calamardo. Es una contradicción bastante curiosa. Pero quisiera señalar, por ejemplo, el episodio en donde Calamardo trata de cumplir sus expectativas de vida plena, ¿no? Es un episodio que se llama Ciudad Calamardo o algo así, en donde... Sí. O Villa Calamardo, algo así se llama. Que el episodio empieza con Bob Esponja y Patricio, pues, disfrutando de ahí de una tarde, creo que con unos sopladores que tienen. Y pues Calamardo estaba tratando de tocar el clarinete. Y pues ese choque que tiene con la vida superficial que llevan Bob Esponja y Patricio se simboliza de una manera muy radical con la destrucción de su casa, ¿no? Es decir, la insatisfacción con su vida se ve plenamente simbolizada a través de ese extremo de que su casa queda completamente destruida y por lo tanto se va
a vivir a esta villa. Y esta decisión de Calamardo de mudarse a Villa Tentáculos refleja su deseo por escapar del sufrimiento constitutivo de su vida, que, insisto, está en tensión entre sus anhelos y el desprecio por su vida tal y como la tiene. En un principio, él parece haber encontrado un lugar en donde puede vivir en paz y realizarse, rodeado de otros que comparten también su estilo de vida. Sin embargo, la alegría que él experimenta es totalmente efímera. Y conforme va pasando los días, se da cuenta que esa rutina que vive ahí se vuelve monótona, mostrando que incluso ese sueño que él tiene, en realidad no satisface por completo su deseo, y el sufrimiento y la insatisfacción por su propia vida persisten. Esto deja ver claramente la idea de schopenhaueriana, por cierto, de que el sufrimiento es parte constitutiva de la vida humana. En ese sentido, no hay manera de escapar al sufrimiento. Por eso es lo curioso que Calamardo piensa que ante la satisfacción de su deseo habría podido escapar del sufrimiento o de la insatisfacción constitutiva de su vida, y no es el caso. Al contrario, se ve envuelto en una insatisfacción aún más profunda, porque ha visto cómo la satisfacción de su fantasía no lo llevó sino a una vida todavía más monótona y todavía más gris que la que él tenía. Claro. Entonces, de alguna manera, lo interesante o la aparente moraleja de este episodio es que el contraste entre distintas experiencias podría ser la parte más interesante de nuestras vidas, y además que la satisfacción de nuestras fantasías y de nuestros anhelos no constituye de alguna manera la consecución de la felicidad o de la alegría. Más bien, la felicidad y la alegría vienen de la capacidad nuestra de aceptar nuestras condiciones materiales, por decirlo así. Y esa incapacidad de aceptar sus condiciones materiales es lo que hace a Calamardo vivir una vida insatisfecha, incluso con las supuestas fantasías cumplidas que él tenía. Exacto. Porque ha perdido la capacidad para conectarse con su entorno, y por eso realmente no logra vivir una vida plena, incluso con sus fantasías cumplidas. Exacto, sí. Es que lo que podemos decir es que lo peor que le puede pasar a alguien es que cumpla sus deseos, ¿no? Claro. Porque justamente ahí, cuando encuentra satisfacción este deseo, pues ya se puede decir que queda vedado cualquier desarrollo posterior. Pero más bien lo deseable sería lo otro. Vaya juego de palabras. Lo deseable sería pues que no exista sino el deseo en sí y nada más. Y que estemos continuamente buscando pues la manera de incorporarlo a nuestra constitución y a nuestro espíritu, por así decirlo de alguna manera, pero no estar expectantes de que tal o cual objeto pues satisfaga por entero ese deseo, porque ocurre lo que has dicho, ¿no? De este personaje, de que tiene la posibilidad y las condiciones para satisfacer esa supuesta vida que le satisfacía por completo, y pues no era así, ¿no? Más bien, creo que es el episodio en donde pues se arrepiente y vuelve, y pues Bob Esponja empieza a jugar con un soplador también él como Patricio y Bob Esponja. Sí, porque toma conciencia pues de la sencillez de la vida, de cómo a ras del suelo, por así decirlo, ocurren cosas fascinantes y de gran valor, y que no necesariamente tiene que ser satisfecha esta vida Ajá. con la alta cultura y con sus congéneres, ¿no? Con personas que piensan igual que él. Entonces, creo que sí, pues se revela la miseria de la vida de Calamardo cuando, pues, digamos, se junta con personas que piensan como él, y el deseo que tiene por satisfacerse termina por mostrarle justamente esta miseria, ¿no? Entonces, creo yo que al final de lo que se trata, y aquí conecto un poco con lo que hemos venido diciendo al inicio, toma conciencia a partir de elementos simples, llanos, de la importancia de lo no conceptual, de lo preteórico, de la vida en su pureza y todo esto, porque ahí justamente reside en buena parte pues una buena lectura y una buena interpretación de la vida, ¿no? Claro, y ahí también hay un detalle tremendo que me parece que está bien dibujado en la construcción del personaje de Calamardo, que es lo que te comentaba en un inicio sobre
la contradicción de la vida moderna, ¿no? Es decir, la ilustración, que creo que es el personaje de Calamardo es un pesimista ilustrado. Sí, creo que eso es la manera de entenderlo en coordenadas filosóficas, porque, pues, lo que tenemos en Calamardo es la búsqueda de una superación de la vida cotidiana a través de valores superiores. ¿Qué clase de valores superiores? Por ejemplo, el arte y la lectura de, pues, digamos, el arte muy sofisticado, muy elevada, ¿no? Y eso contrasta mucho con la vida simple y vulgar que, en la opinión de Calamardo, llevan tanto Bob Esponja como Patricio. Esto es algo parecido a lo que hace Nietzsche, por ejemplo, cuando critica lo que él considera que se llama la felicidad vulgar. En ese sentido, lo que hace Nietzsche es despreciar esta felicidad superficial y más bien señala que lo que tendríamos que hacer los seres humanos es buscar un sentido más profundo y una autosuperación, que tampoco él habría sido un ejemplo de cómo esto se logra, y Calamardo tampoco lo es. Es decir, Calamardo, al buscar este sentido profundo que buscaba la ilustración de la vida y de la humanidad, en realidad se encontró la ilustración con que el desarrollo civilizatorio que estaba proponiendo, lo que logró en realidad fue una urbanización, una modernización de la vida en la ciudad, que derivó en vidas tremendamente monótonas y grises, en el trabajo, en la industrialización, en los horarios laborales tremendamente extendidos, que agotan y sofocan la capacidad de los seres humanos por ejercer esos valores supuestamente trascendentes que el humanismo ilustrado buscaba. Y en ese sentido, Calamardo está atrapado en esa contradicción. Es decir, él quiere gozar su vida a través de estos valores ilustrados, pero está atrapado en un trabajo monótono, gris, que él mismo desprecia, y por lo tanto, en esa contradicción, él termina despreciando su propia vida y convirtiéndose en un personaje completamente incapaz de disfrutar su vida y de conectar con su propia vida y con su entorno. Y en esa tensión constitutiva, lo que se revela es, hasta cierto punto, la incapacidad de las sociedades modernas e ilustradas para conseguir humanizarse. Claro. Es decir, viven en una tensión terrible de señalar la frugalidad de la felicidad vulgar, rechazada y buscada más bien por valores superiores, pero atrapada en la monotonía del trabajo y de la vida en la ciudad, que los incapacita para vivir estas vidas que ellos anhelan, y por lo tanto esa contradicción conduce a vidas completamente marcadas por la agonía, la tristeza y el sufrimiento, que son las características de la vida de Calamardo, paradójicamente. Sí, estaba buenísimo lo que dices, muy interesante. Claro, este personaje, como dices, representa muy bien y de forma muy monolítica esta actitud o este espíritu de la ilustración. Y podríamos decir también que lo que le falta a este concepto, a esta noción representada por Calamardo, es justamente un elemento dialéctico, un volver sobre sí mismo y decir, ilustremos la ilustración que nos constituye, ¿no? Claro. Sí. Esto también contrasta, por ejemplo, esto que dices, con que, por ejemplo, Bob Esponja sí tiene muchísimo talento. Ajá. Él no tiene talento, aunque sí dice querer vivir la vida. Pero Bob Esponja no le interesa vivir la vida que Calamardo quiere vivir. Exacto. Y esa tensión, genera ¿cómo se llama? Un contrapunto muy interesante, un diálogo entre estas dos posturas, que es justamente la tragicomedia que caracteriza la serie, ¿no? Sí. No, es rarísimo cuando Calamardo toma conciencia de algo, y es justamente a partir de esos contactos, ¿no? Contactos, sí. Y decía esto de que le falta este elemento dialéctico a Calamardo, porque pues es bastante arrogante, como para no darse cuenta de la miseria en la que está, en la que se encuentra, ¿no? Y podríamos decir también que no ha descubierto esa burla sobre sí mismo, que no ha podido descubrir la ironía, esa posibilidad práctica que trae consigo la risa, ¿no? A propósito, ya que decías que evocabas a Nietzsche, él tiene una frase muy fuerte en ese sentido, porque dice que el animal más suficiente de la tierra se vio obligado a inventar la risa.
está criticando no la risa, desde luego, sino la supuesta suficiencia con la que se erigió el hombre moderno, el hombre ilustrado. Es decir, esa supuesta suficiencia técnica, científica y demás, con los valores humanísticos a tope, no fue suficiente al final de cuentas, porque eso no traía consigo ese elemento crítico, dialéctico, que pudiera estar depositado en los afectos y en concreto en la risa. Entonces, una vez que un filósofo como de las características de Nietzsche, crítico, irónico y demás, pone en la mesa de discusión la posibilidad de nutrir algo con su contrario, y en ese sentido incorporar el factor dialéctico, pues es cuando tenemos la posibilidad de crecer y de ver los contrarios y entonces proponer algo distinto. Por eso insisto en esta cuestión de lo dialéctico, de los contrapuntos, como has venido diciendo, y pues la invención de la risa, creo que tiene este factor importantísimo. Y que eso también es muy interesante porque me recordabas ahorita que mencionabas esto de la risa y de la incapacidad de Calamardo para reírse de sí mismo, ¿no? Porque él vive en un Moai, ¿no? Este personaje que están en la isla de Pascua, estas estatuas, ¿no? Que son como muy serias. Sí. Ajá, y hoy, por ejemplo, se usa este ícono o este emoticón para representar eso, ¿no? O sea, cuando estás carente, todo completamente ausente de cualquier emoción, para representar esa disposición afectiva, por decirlo así, de indiferencia o de desconexión con lo que estás viendo, con lo que estás experimentando. Y en ese sentido, Calamardo pretende vivir una vida así, pretende desconectarse de su contexto material y buscar una vida superior o una vida llena de valores más altos, ¿no? De una cultura elevada. Sin embargo, vive en esta tremenda contradicción que en realidad lo somete a una vida frustrada, a una vida tremendamente gris, por decirlo así. Pero es muy interesante que vive en un Moai porque en ese sentido representa esa contradicción completa con la capacidad para reír, para disfrutar la vida que caracteriza a los personajes de Bob Esponja y de Patricio, ¿no? Sí, y por otro lado, la piña. Exacto. La piña, o sea, qué cosa más que aluda a la fiesta, sí. A lo tropical, en fin, ¿no? Y bueno, y la piedra, ¿no? La piedra de Patricio. Patricio también tiene su valor semiótico muy concreto. Patricio, yo creo que es lo interesante también parte muy interesante de lo que me gustaría comentar, porque pues este personaje a mí me causa muchos conflictos, ¿no? Porque se trata de un personaje hedónico, un personaje hedonista que trata de disfrutar la vida en la misma simplicidad en la que Bob Esponja. Pero lo caracterizan otras cosas. Está atravesado por ejemplo, por una absoluta incontinencia, ¿no? Que esto yo creo una de las características de Patricio. Antes decíamos que Bob Esponja es un personaje virtuoso y la virtud, de acuerdo con Aristóteles, consiste en la capacidad para dominar nuestras propias pasiones a través de la elección o la deliberación de lo que es correcto o mejor o más conveniente para uno mismo en cada caso. En ese sentido, podríamos decir que un paso previo a ese estado virtuoso en el que aparentemente viviría Bob Esponja es la continencia, ¿no? Que es esta capacidad para contener nuestras propias emociones y no permitir que ellas sean las que dirijan nuestra vida. Antes que llegar a ese estado está justamente la incontinencia, ¿no? Es decir, la acrasia, como dice en griego dice Aristóteles, que es la incapacidad para someter las pasiones. Esto que implica que cualquier impulso que yo tenga, pues va a doblegar mi libertad, va a doblegar a mi razón y va a obligarme en ese sentido a ir a buscar la satisfacción de ese impulso. Por ejemplo, si a Patricio le dan ganas de comer, él come. Si le dan ganas de reírse, pues se ríe y va y busca la manera. En ese sentido, lo que caracteriza a Patricio es una constante búsqueda de la satisfacción de sus impulsos, de sus placeres.
Y no es solo una búsqueda hedónica, como podríamos pensar, que se trata de una forma orientada a satisfacer meramente los placeres, sino que es una búsqueda, por decirlo así, desordenada por la satisfacción de los impulsos. Es decir, Patricio parece no tener una finalidad en su vida y simplemente está a la espera de los impulsos y está, digamos que, dependiente de estos impulsos. Por eso la forma en la que Aristóteles caracterizaría a Patricio es como un incontinente, porque tampoco llega a ser vicioso, es decir, tampoco llega a querer o a buscar o a desear el mal, sino simplemente está presa de sus pasiones, presa de sus impulsos, y en ese sentido lo que vemos, o la consecuencia aparente a la que llega un personaje de este estilo, es que pues dedica su tiempo a actividades que le proporcionan placeres inmediatos, como descansar, ver la televisión, participar en payasadas como Bob Esponja, y esta búsqueda constante de un placer superficial reflejan una vida que carece de reflexión, que carece de propósito más allá de esas satisfacciones momentáneas, y que por lo tanto lo someten a un constante estado o a una, digamos, incapacidad de ir más allá de su circunstancia inmediata. Y por eso Patricio está, de hecho, hasta recibe un trofeo por haber logrado la mayor cantidad de tiempo sin hacer nada, ¿no? Este es uno de los trofeos que le dan a Patricio, porque justamente, es decir, en la búsqueda de un placer superficial te lleva a una completa inmovilización, es decir, te deshumaniza tanto que te hace incapaz de expandir los horizontes en los cuales encuentras placer, y por lo tanto reduce tu vida a una monotonía mucho más radical que la que vive, por ejemplo, Calamardo, que es una tensión que lo hace ir en la búsqueda de cosas, y Patricio está congelado porque está presa de los impulsos que eventualmente pues no llegan. Solamente llegan, en mi opinión, cuando entra en contacto con Bob Esponja, que eso me parece lo que le da el carácter interesante al personaje de Patricio. Pero sí me parece interesante esa manera de ver al personaje. Sí, y el personaje bisagra, digamos, termina siendo en todos los casos Bob Esponja, ¿no? Porque... Sí, claro. Digamos, Calamardo como tal, en su espacio, en su contexto y demás, pues termina por ser eso, gris, un personaje que no tiene mayor repercusión en la trama, pero cuando entra a escena Bob Esponja, pues es un catalizador. Igualmente con Patricio, es su amigo inseparable, y pues se divierten juntos y todo esto. Pues nada, no sé qué estamos ahí queriendo desarrollar o demás. Sí, hay un detalle que me parece muy interesante con Patricio, que es que, por ejemplo, hay la postura de los hedonistas utilitaristas que consideran que esta idea del hedonismo es legítima y que habría que buscar. Sí. Es decir, que habría que vivir una vida enfocada en la búsqueda de placeres, cada vez mayores, por cierto. Y en eso se enfocan aparentemente los hedonistas utilitaristas. Por ejemplo, John Stuart Mill. Él, por ejemplo, cree en la idea de que existen placeres que son superiores y placeres que son inferiores. Por ejemplo, en la opinión de Mill, un placer como leer poesía sería un placer superior al que experimenta un niño al jugar. Esta opinión, que es tremendamente discutible, pues es en efecto una opinión muy arbitraria y bastante difícil de sostener desde una visión, digamos, empírica. Es decir, si realmente la experiencia del niño está siendo menos satisfactoria que la de una persona leyendo poesía, eso es, insisto, es dificilísimo de juzgar debido a que implica la necesidad de estar desde la perspectiva de la persona que está viviendo estos placeres. Por lo tanto, según los utilitaristas, lo que uno tendría que hacer es buscar placeres cada vez mayores. Y en ese sentido, uno tendría que cultivar su espíritu en la búsqueda de estos placeres cada vez mayores, porque no habría que quedarnos en los placeres superficiales y demás. Sin embargo, si asumimos esta postura fenomenológica en la que no podrías realmente acceder ni saber si existen placeres superiores si no los experimentas, es decir, si tú no experimentas dos placeres, jamás podrías saber si hay uno que es mayor que otro.
Por lo tanto, si tú estás completamente satisfecho con la consecución del primero de esos placeres, entonces ¿para qué buscas el otro? Tu vida será igualmente plena con la satisfacción de ese placer, si es que ese placer te deja satisfecho. Es decir, eso es lo que creo que sí caracteriza a Patricio. Él está disfrutando su vida, descansando en una completa inmovilidad. Él descansa debajo de su piedra y con eso le basta para disfrutar su vida. Y hacer payasadas con Bob Esponja le da suficiente como para disfrutar esa vida. Y entonces no necesita, y él mismo censura su capacidad para ir en búsqueda de otros placeres superiores, porque asume que su experiencia es lo suficientemente placentera como para dar su vida por terminada, por decirlo así. Es decir, su vida se queda acotada a esa estructura o a esa cotidianidad en la que vive, que es literalmente no hacer nada. Para Patricio, en eso es donde él logra básicamente la satisfacción plena de sus placeres. Sin embargo, hay un detalle que es el de la amistad que tiene como Bob Esponja, que es que a pesar de ese comportamiento que podríamos pensar que es irracional e impulsivo por parte de Patricio, de simplemente satisfacer sus pasiones de una manera superficial, la amistad que tiene con Bob Esponja le proporciona una forma como de salir de ese no hacer nada que constituye la vida de Patricio. En ese sentido, la amistad es una virtud en la vida de Patricio y es esencial para la vida o para la plenitud de la vida de este personaje, porque a través de esa relación con Bob Esponja, Patricio encuentra momentos de genuina alegría y de una conexión que van más allá de la mera satisfacción de sus deseos básicos, y por lo tanto esta amistad lo que le da a Patricio es una estructura y un propósito que de otra manera no tendría. Es decir, de algún modo lo que hace Bob Esponja es ser un catalizador o una especie de redención para lograr sacar a Patricio de una vida que estaría dominada por impulsos y por relaciones significativas que en otro sentido logran sacarlo y anclarlo hacia un camino de un disfrute mucho más interesante que el estar acostado debajo de su piedra, ¿no? En ese sentido demuestra en esta relación que tienen Bob Esponja y Patricio que la amistad es una virtud tremenda que logra en este sentido redimir y lograr que las personas alcancen un grado superior de alegría y de felicidad, que es justamente lo que le pasa a este personaje de Patricio. Y me parece ahí que son interesantes las conclusiones que se pueden llegar sobre la amistad de estos dos personajes. Claro, como has dicho al inicio, pues es un personaje luminoso. Ajá, me gustó mucho ese calificativo hacia este personaje de Bob Esponja porque, claro, lleva luz a estos otros personajes que forman parte de la serie y pues los transforma, los reestructura y de alguna forma pues los incorpora dentro de una situación mucho más amplia, ¿no? O sea, la vida de Patricio sin Bob Esponja sería completamente inmóvil. Sí. Sería completamente vacía. Estaría marcada exclusivamente por no hacer nada. Pero de pronto no es muy distinto a lo que ocurre con Calamardo. Ajá, o sea, exacto. Hay más movimiento, hay más inquietud, hay más actividad, más frustración. Exacto. Actividad mental, quiero decir, sí. más frustración. Pero al final se queda en la misma inmovilidad que la de Patricio. Es muy curioso. Es interesante cómo, digamos, hay de miserias a miserias. Claro. Sí, Patricio, aunque parece tonto y superficial, lo que demuestra es que la incontinencia, el hedonismo, la satisfacción, digamos, superficial de los placeres, pues llevan una vida vacía, pero que la amistad, como en el caso también de Calamardo, como lo señalas, logra sacar, por decirlo así, a una persona de esa... Es decir, su conexión con otros seres es lo que permite que una persona logre superar algunos de sus problemas constitutivos, tanto en los dos casos, ¿no? Aunque son problemas muy diferentes, pero la conexión que tienen con Bob Esponja es lo que termina haciendo que sus vidas sean más significativas y plenas, ¿no? En ese sentido. Sí, exacto. Estos sí que son conclusiones importantes, ¿no? Claro. Creo que es una lectura bastante importante, creo, que se hace sobre esta serie porque aparentemente es una caricatura que incluso me parece que hay estudios que dicen que
vuelve estúpidos a los que, a los que lo ven. Que te hace más tonto, ¿no? Sí, que te hace más tonto. Pero, pues más allá de eso, creo que lo que les toca a los divulgadores, a quienes ven con una mirada crítica a las diferentes propuestas de la cultura y demás, a lo que ocurre en el mundo pop, por así decir, pues es justamente eso, observarlo, dar una opinión y sacar un par de conclusiones que pudieran nutrir, ¿no? La experiencia en torno a ello. Yo creo que llegamos al personaje que me parece el más complejo e interesante, que es Arenita, ¿no? Que lo señalabas antes, que Arenita es un personaje muy complejo porque incorpora elementos muy dispares y muy disonantes con el resto de personajes, ¿no? Pues para empezar es de la Tierra. Exacto, ¿no? Es una absoluta extranjera en el mundo de fondo de bikini, ¿no? Exacto, es como una alienígena, exactamente. Pero esto creo que deja ver varios aspectos tremendos por parte del diseño de este personaje, porque desde mi punto de vista, Arenita es un personaje transhumanista, en varios sentidos, ¿no? Es decir, a través de la ciencia, esta mujer, porque es científica, por cierto, trabaja en fondo de bikini haciendo un proyecto de investigación con una empresa dominada por unos simios que luego la visitan en un episodio y demás. Pero lo interesante de Arenita es que vive en un entorno completamente ajeno al de ella. Por lo tanto, no debería de ser capaz de sobrevivir ahí donde está. Además, eso implica que la vivencia que ella tiene ahí, su vida ahí en fondo de bikini, es un ejercicio de una libertad radical que no sería posible sin las capacidades que le conceden a ella la ciencia y la técnica. Wow, cierto. Y que ella logra modificar tanto sus capacidades físicas y biológicas como su entorno inmediato para vivir en donde a ella le da la gana. ¿Por qué motivos hace eso? No sabemos. Es decir, es prácticamente arbitrario el hecho de que Arenita se haya ido a vivir allí. Pero sabemos que el ejercicio radical de esa arbitrariedad solo es posible gracias a la ciencia. Es decir, ella logra superar sus límites naturales y biológicos gracias a las modificaciones protésicas que incluyen su cuerpo y a la modificación de su entorno inmediato para adaptarlo y ejercer una radical libertad que va mucho más allá de sus limitaciones naturales. Por eso, insisto, me parece que es un personaje tremendamente interesante en el sentido del transhumanismo. Es un personaje transhumanista ahí metido de una manera curiosa, pero que refleja cómo la transformación de la condición humana mediante la tecnología y la superación de las limitaciones biológicas inherentes al cuerpo, permiten, en todo caso, a la ciencia ser un instrumento para ampliar las capacidades humanas y lograr una vida también adaptada y significativa en entornos en donde aparentemente no debería ocurrir esta vida significativa. Es decir, nos permite la ciencia en este sentido llevar una vida arbitraria, radical y totalmente ajena a nuestras limitaciones naturales, pero que hasta cierto punto termina siendo aún así una vida feliz en el caso de este personaje, una vida plena, una vida realizada hasta cierto punto. Entonces, en ese sentido vemos también que la ciencia para Arenita no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, completamente una herramienta al servicio de una libertad arbitraria y de una autodeterminación que ella tiene. Y por lo tanto demuestra que el empleo de la ciencia con creatividad y propósito es capaz de liberar a los seres humanos de las restricciones impuestas por su naturaleza, por su cuerpo y por su entorno. En ese sentido, insisto, hay muchas cosas que se pueden sacar de este personaje. Sí. Claro, y es verdad que pues, por medio de la tecnología y de la ciencia ha podido transformar su entorno, su propio cuerpo y, como dices, vivir en donde se le ha dado la gana, ¿no? Pero además de eso, y quizá más fundamentalmente, pues es un personaje de una calidad moral muy identificada, ¿no? Muy, muy clara. Es una persona, o una ardilla, un personaje abierto, es franco, le gusta ayudar, le gusta colaborar, quiere que Bob Esponja en particular supere ciertos miedos a veces y todo esto. Entonces creo que antes del factor tecnológico, que incorpora perfectamente, estaría pues esa calidad moral caracterizándole, ¿no? Sí, esto es importante, esto que señalas, porque
como decía antes, la vida de Arenita no está dirigida por la ciencia. Exacto, exacto. Su vida está dirigida por valores morales concretos como la amistad, la inserción en una comunidad. Vive una vida en ese sentido bastante libre y moral y autodeterminada, pero no por la ciencia. La ciencia en la vida de Arenita es un instrumento y nada más, que le permite, insisto, ampliar sus capacidades y ampliar y modificar sus capacidades biológicas, pero que no es una dirección en su vida. Por eso me parece muy importante esta idea de que Arenita me parece que representa muy claramente la idea de que la ciencia no piensa. Es decir, para ella la ciencia es nada más que una herramienta que requiere del pensamiento libre y deliberativo y de una autodeterminación muy férrea del ser humano para emplear esa ciencia y materializar el ejercicio de la libertad y de la visión del mundo que tiene cada persona. Por eso demuestra Arenita que la ciencia en manos de una mente creativa y determinada puede ser la vía o el acceso más bien hacia una vida plena y auténtica en un entorno en el que por naturaleza no te debería de tocar, ¿no? Que esto me parece que hay muchas ramificaciones que se derivan de acá, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos realmente trascender los límites que tenemos o que estamos delineados por naturaleza gracias a la ciencia? Arenita en este caso nos muestra que los límites que se logran trascender a la ciencia nos permitirían o nos tienen que permitir un ejercicio de la libertad de una forma radical. El problema es, creo, ¿cómo hacemos este ejercicio de la libertad? ¿Desde qué criterios o desde qué horizontes hacemos este ejercicio de la libertad? Y Arenita en ese sentido es tremendamente tradicional. Es decir, ella ejerce su libertad para insertarse en una comunidad, para vivir una vida de amistad, para vivir una vida plena practicando su ocio, practica artes marciales, hace distintas actividades con sus amigos y demás. Es decir, hace capuchinos. Exacto. La vida que lleva Arenita es una vida, en el sentido moral, muy, muy tradicional y muy, muy conectada con sus vínculos morales, pero que trasciende por completo las condiciones materiales que debería de tener una ardilla, ¿no? Que no debería de vivir en el fondo del mar. Sería interesante pensar, por ejemplo, qué hubiera pasado si hubiera ido a Villa Ardilla, ¿no? Como hizo Calamardo. Que hay un episodio, ¿no? En el que se llena de nostalgia y que quiere regresar a Texas, ¿no? A la tonta Texas. A la tonta Texas, dicen los otros dos. Sí. Que la reconectan, ¿no? Que es lo que logran al hacerla enojar. Logran reconectarla con sus amigos y con la comunidad que ella ha elegido. Es decir, la reconectan consigo misma, con la vida que ella libremente ha elegido y a la que ha tenido acceso gracias a la ciencia que ella logra usar. Sí, exacto, porque aquí se demuestra ese carácter moral de las personas, digamos que esa posibilidad que tienen las personas de ser más sí mismos en contextos ajenos, ¿no? Ese ser auténtico en tierra extranjera. Es como un poco la idea, ¿no? Un sí mismo como otro, ¿no? Como dice Enrique. Algo así, sí. Sí, está curioso eso. Sí. En ese sentido yo creo que, como resumiendo, Arenita es un ejemplo paradigmático de cómo la ciencia y la tecnología son potenciadores, pero no las bases ni capaces de dirigir la libertad humana. Es decir, permiten a los individuos superar sus límites naturales y vivir de acuerdo con sus propios términos, pero esos términos tienen que estar determinados por otros criterios no científicos, por decirlo así. Su existencia en Fondo de Bikini, sus adaptaciones tecnológicas y su espíritu innovador reflejan una libertad y unas determinaciones radicales por lograr una vida plena y auténtica más allá de las restricciones impuestas por su naturaleza, por su biología. Entonces, Arenita demuestra que los seres humanos tienen una capacidad de trascender sus condiciones iniciales a través de la tecnología y de construir vidas ricas y significativas en contextos radicalmente ajenos. Entonces, en ese sentido, Arenita me parece que es un personaje bastante disonante con el resto de los personajes que tienen unas vidas mucho más tradicionales, mucho más simples,
pero que ella logra incluso conectar con ellos cuando no debería ser capaz de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces es un personaje tremendamente interesante y yo francamente no me había dado cuenta de todo esto cuando la veía de pequeño, pero sí hay muchas cosas ahí mostrando cómo la condición humana se materializa de formas inusitadas en este tipo de contextos. Bien, pues ahí se va delineando, digamos, cómo es posible hacer lecturas muy interesantes sobre pues la cotidianidad. De alguna forma, todo esto forma parte de nuestro día a día. He sabido, por ejemplo, de gente muy seria, gente muy avesada en cuestiones académicas, en cuestiones de creación y demás, que se dan un tiempo para ver la televisión y para ver caricaturas. Sí, he sabido de algunos que les gusta así, tal cual, ver la televisión. Tom y Jerry, sí, exacto, Bob Esponja y demás. Y aquí me viene a la mente esa expresión de Horacio, este poeta italiano, que decía que riendo castigamos las costumbres. Es fuerte, está muy interesante porque es verdad, cada grupo tiene su modelo de humanidad, cada sociedad tiene sus ideales, sus propósitos y todo esto, pero cada tanto conviene una revisión crítica de lo que habríamos de considerar deseable y todo esto. En ese sentido, la risa podría ser algo así como una tendencia a optar por la corrección de lo incorrecto. En el sentido de, conviene pues un poco la digresión, conviene el desvío, conviene tocar tierra, conviene sospechar de algunos proyectos que vayan en línea recta y ascendente. Entonces, me parece que darse oportunidad para reírse de lo que ocurre en el mundo, reírse de las tonterías que salen en la televisión, de las exageraciones que propone una caricatura, tanto en lo físico, por ejemplo, o en lo moral, que es quizá lo más interesante, pues es muy útil. En lo individual y en lo colectivo, tomar conciencia de ese tipo de cuestiones, pues es de primera importancia, me parece. Es como una forma de reivindicar nuestros impulsos básicos, ¿no? Sí. De nuestros impulsos básicos que en muchos casos se ven reprimidos por una cultura y por una forma de vida cotidiana que nos termina despersonalizando, ¿no? Deshumanizando. Así es, sí. De alguna manera, a través de la comedia y del humor y de la risa, logramos reconectar con lo que somos realmente y con esos impulsos y con esas formas básicas y naturales y tremendamente trascendentales de disfrutar la vida, que en todo caso, de eso se trata esto. Exactamente. No, pues te agradezco mucho esta conversación que ha sido inusitadamente interesante, rica y llena de un paisaje filosófico mucho más profundo de lo que podríamos llegar a pensar. Sí, yo no me imaginé que pudiéramos llegar a estos niveles. Sí, a través de Bob Esponja. A través de Bob Esponja. Sí. Pues les agradezco a los que nos han estado escuchando. Te agradezco a ti, Jorge. Los invito a seguirnos y a estar atentos a próximos episodios. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estaremos compartiendo mucho más contenido, así como a través de los próximos episodios a través de Radio UAS. De nuevo les agradezco y te agradezco a ti, Jorge, y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.